Atención, amigos. Lo que os voy a contar hoy es una auténtica carnicería televisiva que está dejando a todo el mundo con la boca abierta. Olga Moreno ha desatado un terremoto de tal magnitud en el plató de Viernes que sus compañeros están completamente descontrolados, revolviéndose como ratas acorraladas. Este viernes, 26 de diciembre, Olga Moreno ha decidido poner los puntos sobre las íes y la verdad es que ha hecho estallar la cúpula, dejando al descubierto una hipocresía que clama al cielo. El epicentro de este caos ha sido el brutal enfrentamiento con Alexia Rivas y Miguel Frigenti, que se han sentido atacados de una manera tan virulenta que los ha dejado completamente desarmados. Lo que ha soltado Olga por la boca ha sido tan devastador que no han sabido ni cómo reaccionar. Estamos hablando de una confrontación que va más allá de un simple rifirrafe. Es una declaración de guerra en toda regla, una bomba de relojería que ha explotado en directo. Mira, es que no me quiero ni imaginar lo que Olga Moreno ha debido soltar para tener a Miguel Frigenti absolutamente explotado, como nunca antes lo habíamos visto. Sus nervios estaban a flor de piel y el ambiente en el plató era irrespirable. Alexia Rivas, por su parte, se atrevió a acusar a Olga de machista, lo cual, honestamente, es de un cinismo que asusta. Machista, precisamente ella. Olga, en su línea, simplemente se defendió con una verdad tan incómoda que ha dolido hasta el tuétano. Le soltó a Alexia sin rodeos que no estaba en posición de dar lecciones a nadie y que su reputación se basaba en algo muy concreto. Le recordó su pasado, ese por el que se la conoce tan bien, el de acostarse con señores que ya tenían pareja en aquel entonces, el de ser su amante y pasearse por ahí en ropa interior. Y aquí viene lo mejor, o más bien, lo más sangrante. Marta López, quien si no recuerdo mal era la pareja de Alfonso Merlos en aquella época, salió en defensa de Olga Moreno. Esto no es una simple coincidencia, es una confirmación en toda regla, un golpe bajo que descoloca por completo la narrativa que Alexia Rivas siempre ha querido construir. La verdad, amigos, es que estas cosas no suelen salir a la luz así como así, y cuando lo hacen es que la olla a presión ya ha reventado. Es que me desvela ver las imágenes, porque la tensión se palpa en el aire, la indignación de Frigenti es casi tangible, y la cara de Alexia Rivas es un poema. Se le ve el pánico en los ojos, el miedo a que su castillo de naipes se venga abajo con una sola frase. Y es que Olga Moreno tiene esa capacidad, la de lanzar una verdad que resuena y que desmonta todo un montaje mediático. Cuando Olga lanzó ese dardo envenenado, ese «quiero recordarte de dónde venimos cada uno», Alexia Rivas intentó salir al paso con una defensa que, francamente, fue de risa. Dijo que ella venía de la facultad, de la universidad, y que Olga no sabía de dónde venía ella. Madre mía, qué soberbia. ¿Realmente piensa que eso la exime de su propio pasado? Por favor, la gente no es tonta, y el público, ese que está ahí, viendo todo, sabe perfectamente de qué va la película. La excusa de Alexia de que la última vez no escuchó a Olga porque estaba fónica es simplemente ridícula. Es una patraña para desviar la atención de lo realmente importante, la brutal verdad que Olga le ha echado en cara. Y lo que más me indigna de todo esto es cómo tratan a Olga Moreno, como si tuviera algún tipo de problema, como si fuese inferior, cuando los que verdaderamente tienen un problema son ellos, los que están completamente obsesionados con ella. Es que no pueden soportar que Olga hable, que diga, que se defienda. Todo lo que hace, todo lo que dice, hay que afeárselo, hay que destrozarla, sin venir a cuento. Están en una cacería constante, un linchamiento mediático sin piedad, y la verdad es que me parece alucinante. Fijaos en sus caras, en sus gestos, en cómo se retuercen en su propia rabia. Es una imagen que lo dice todo sin necesidad de palabras. Leticia Requejo, otra compañera con esa actitud de superioridad tan irritante, dijo que gracias a sus observaciones, Olga iba a Viernes. ¡Qué vergüenza! Como si Olga Moreno necesitara que ellos le abrieran la puerta de un programa, como si no tuviera méritos propios para ir a donde le plazca. Este señor no se ha enterado de nada. Olga Moreno no necesita a nadie para ir a Viernes, ni para hablar de ellos. Ella va a hablar de su vida privada, de sus temas, no de las patrañas que ellos se inventan. Es más, en medio de la entrevista, le preguntarán por Alexia y por Frigenti, por cómo la atacan de esa manera tan vehemente en el plató, y ella, con todo su derecho, responderá y se defenderá. ¿O acaso ellos son los únicos que tienen derecho a destrozar a personas y Olga no puede hablar de lo que estime oportuno? Faltaría más. ¿Solo Miguel Frigenti tiene derecho a hablar? Es una doble vara de medir que me parece aberrante, de verdad. Pretenden que Olga pierda el tiempo contestándoles a ellos por 4 duros, en lugar de ir a un programa donde se llena los bolsillos, lo mismo que hacen todos los demás.
Pero claro, si lo hace Olga, nos echamos las manos a la cabeza. Si lo hace otra, la aplaudimos hasta con las orejas. Es alucinante, y aquí es donde entro yo, para deciros la verdad sin filtros, para desenmascarar esta farsa. Antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete a Teras de Salseo. Es gratis y nos ayudas muchísimo a seguir desenmascarando estas verdades. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué piensas hasta ahora de este escándalo? ¿Estás de acuerdo con Olga en que ya es hora de que se defienda? Están todos que trinan, porque ninguno concibe que Olga Moreno tenga la libertad, las ganas o la capacidad de ir a un programa de televisión a hablar de sus cosas, en un de viernes, y no en el programa en el que está. Para ellos es una traición, una falta de generosidad. Pero, ¿os habéis fijado en cómo la tratan en su propio programa? Los turnos de palabra apenas se los dan, la ignoran cuando levanta la mano, y cada vez que habla, la critican y le echan en lo alto. Siempre la regañan, la vapulean sin cesar. Una persona que está trabajando y no se siente querida, respetada, en el sitio en el que está, entiendo que no debe de ser muy agradable su situación. Pero ellos, en lugar de ver eso, la acusan de echar balones fuera, de no querer sentarse aquí con ellos. Piensan que debe ser tonta, que no está preparada, que no es capaz de enfrentarse a ellos. Pero os digo una cosa, con la educación y la inteligencia que tiene Olga, les cerraría la boca a todos y a todo. Creo que Olga no lo hace más por pudor, por vergüenza, porque a mí me daría vergüenza tener que enfrentarme a esta gente que se saca los ojos día a día sin importar nada más. Dicen que Olga es incapaz de montar un numerito, de echar una lágrima forzada, pero la realidad es que no necesita hacer todo eso para ser creíble. No es una llorica como otros, y eso les molesta profundamente. Alexia Rivas, con una insolencia pasmosa, soltó: «Si Olga fuera tan educada, no tendría que recurrir al pasado de nuestra compañera Alexia para defenderse. La sartén le dice al cazo. Este es el nivel, el chiste se cuenta solo». Alexia Rivas y Miguel Frigenti, que llevan años hablando del pasado de Olga Moreno, acusándola incluso de «roban niños», ahora se ofenden porque Olga les devuelve el golpe. ¿Y vosotros qué habéis hecho durante los últimos 20 años, por favor? Es que el nivel de hipocresía es estratosférico. La chica se ha traído en nuestra familia, dicen. Totalmente. Pero si es que ellos hacen lo mismo, es incluso mucho más lo que ellos han hecho. Mirad cómo Alexia se prepara los temas. Sí, se prepara los temas. Más le vale que se los prepare, desde luego, porque si no, por otras cosas no estaría trabajando donde está. Y eso es lo que Olga le echó en cara. Esa es la verdad que tanto les ha dolido. Ni siquiera ella, Alexia, ha podido aguantar la vergüenza de que Olga Moreno le diga públicamente: «Tú estás donde estás por irte con señores con pareja, por ser la amante de hombres». Y el día que le dan un minuto de fama, un minuto de televisión, lo hace, aunque sea por videollamada, para seguir destilando veneno. Es que no tienen límites, de verdad. Pero lo que llega a decir de Olga es absolutamente bajuno, dice ella. Dice Alexia que lo que hizo Olga le parece absolutamente bajo. Pero, por suerte, la definía a ella, no a mí. No, te equivocas, Alexia. Te definía a ti, definía verdaderamente quién eres, tus logros y tus méritos. La poca vergüenza que has tenido para llegar a donde estás no es en base a tus estudios, ni en base a nada más. Es en base a que diste el pelotazo en aquel tema que se volvió viral durante muchísimo tiempo. Fue en la era COVID y aquello fue un auténtico bombazo del que tanto tú como él os aprovechasteis. En tu caso, a cambio de retirar denuncias, te contrató media cadena y ahí sigues. Y esta es la realidad. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, pero esta es la auténtica realidad. ¿Que tú hables de machismo, que lo de Olga Moreno es muy bajuno? Es lo mismo que tú opinas de ella, de su relación con Antonio David, o de lo que ha hecho en el pasado, o de que se inventa las lágrimas por el tema de Agustín. Ella puede hablar perfectamente de las cosas que tú has hecho. ¿O eso no te interesa, Alexia? Te quejas de que recurra a algo que sucedió hace 5 años para meterse contigo. Hombre, hace 5 años son menos de los que hace desde que ella tuvo que criar a 2 hijos que no eran suyos, y se lo han estado recriminando hasta hace nada y menos. Lo digo porque si nos vamos a poner a contabilizar los años que lleva haciendo el ridículo, lo mismo le ganas por goleada a Olga Moreno. Digo yo. Seguimos con este circo, porque la hipocresía es el pan de cada día en estos platós. Me encanta su argumento. Eso significa que durante estos 5 años he hecho muy bien mi trabajo porque no tiene absolutamente otra cosa que decirme. ¡Qué poca vergüenza! No es que no haya hecho nada más, ni haya hecho portadas, ni nada. Simplemente te tienen en un programa de televisión y punto. No sé, no es que hagas muy bien tu trabajo ni muy mal. Simplemente estás ahí de relleno y punto. Pero que te metas con Olga Moreno cuando tú vienes de donde vienes.
Y mira, habla de machismo, habla de lo que quieras. Pero claro, luego cuando te dicen a ti la verdad, se te queda la cara que se te queda. Es la pura realidad, por mucho que les duela. Amigos, estamos ante un espectáculo vergonzoso. Es que la indignación que se vive en los platós de televisión con la decisión de Olga Moreno de hablar en De Viernes es simplemente inaudita, una auténtica farsa. Parece que a algunos les molesta terriblemente que una persona elija su propia plataforma para contar su verdad, sobre todo si eso implica que no lo haga en el chiringuito de siempre, donde la tienen acorralada y sin poder defenderse adecuadamente. La doble vara de medir es tan evidente que clama al cielo. Es una situación que nos llena de rabia y asombro por igual. Miguel Frigenti y Alexia Rivas están que echan humo, criticando que Olga no sea generosa y no suelte todo en el programa en el que trabaja. ¿Generosidad? ¿De verdad estamos hablando de generosidad cuando ellos no paran de vilipendiarla, de atacarla sin piedad día sí y día también? Es una hipocresía que no tiene límites, una desfachatez que raya lo absurdo. Es como si quisieran tener el control absoluto sobre la narrativa de Olga, negándole cualquier autonomía sobre su propia vida y sus decisiones. Dicen que es muy poco generoso que no hable de lo que le pasa en el programa que le da trabajo, en el tiempo justo en el que trabajamos. Pero vamos a ver, señores, ¿quiénes sois vosotros para decirle a Olga Moreno dónde tiene que dar una entrevista? ¿Acaso Rocío Carrasco recibió la misma recriminación por irse a Televisión Española, a la 1, donde le pagaron un pastizal frente a Telecinco, donde su docuficción ya ni se ve? De este tema, fijaos bien, ni una palabra. Silencio absoluto, sepulcral, como si esa situación no existiera, como si no fuera relevante. Esa es la doble moral de la que os hablo, la que nos revuelve las entrañas. Han pasado de llamar a Olga Moreno roban niños, de acusarla de los peores males en relación con el tema de Antonio David Flores, a no referirse a ella en ningún término relacionado con ese asunto. Parece que hay un silencio forzado, una especie de edicto no escrito dentro de los contenidos del programa. Ya no emiten esas acusaciones tan graves. ¿Por qué será? ¿Será que la estrategia ha cambiado? ¿Será que se han dado cuenta de que esa línea argumental ya no les funciona? ¿O que incluso les puede salir muy cara? Es un giro de guión que no tiene ninguna lógica, salvo la de la conveniencia mediática. Lo que yo veo es a una Olga Moreno que no le hace falta ni hablar de Rocío Carrasco, ni de nada de su pasado turbio y doloroso para mantener su relevancia. Si ella, solamente con los temas que tiene en su vida actual, con el fallecimiento de su madre, con su vida en general, ya vale mucho más que todas las polémicas que Alexia y Frigenti intentan fabricar. Ella no necesita todo este circo mediático, lo cual, irónicamente, es justo lo que Alexia sí necesita para trabajar y mantenerse a flote en el plató. Esta es la cruda realidad que nadie se atreve a decir en voz alta, pero que yo os la pongo aquí, sin tapujos. Alexia ha necesitado, sin ir más lejos, salir en ropa interior, paseándose delante de la cámara de un señor que estaba dando una conferencia por videollamada. Eso, queridos amigos, ya deja entrever quién eres y de dónde vienes. Y luego se atreve a hablar de machismo y de bajuno. Pero si tú misma estás trabajando gracias a esa imagen televisiva, a ese pelotazo que diste, esto me parece no solo machista, sino absolutamente deleznable y de muy mal gusto. Pero claro, eso tú como tú veas, Alexia, la gente ya ha sacado sus propias conclusiones. Alexia insiste en que Olga no se está reinventando y que le vendría muy bien hablar de temas más personales. Pero si es que no para de hablar de temas personales, Alexia. Cuando tiene que hablar de temas que no son personales, pues los trata de forma superficial o no se los prepara bien, o directamente no habla en todo el programa, como ocurrió el otro día. Y luego sucede esto, y en vez de verla al día siguiente, cubriendo el lunes, cubriendo el sacudón en el programa que según ella le ha dado la oportunidad de trabajar, ¿qué hace? Nada. Es que me da la sensación, y creo que a muchos de vosotros también, de que cuando esta mujer habla de Olga, parece que Olga no vale para nada, que la tienen ahí recogida por caridad. Pero si la recogida eres tú, Alexia, de Olga Moreno, por lo menos, se puede hablar de muchas cosas de su familia, de su trayectoria, de su vida. Pero tú, Alexia, lo único que aportas es tu opinión subjetiva, mayoritariamente. Y nada más. ¿Qué más se te conoce por tus grandes aportaciones periodísticas, Alexia? Ninguna. Solo por el famoso Merlos Place. Y eso es una verdad innegable. Alexia se indigna diciendo que ella ha confiado en el programa que le ha dado la oportunidad de trabajar. ¿Y qué? ¿Significa eso que Olga no tiene libertad de acción? ¿No tendrá que decidir la dirección del programa lo que le interesa? Esta es una lección de humildad que le vendría muy bien a Alexia.
Ella, con su arrogancia, pretende decir dónde tiene que ir Olga Moreno a hablar y contar su versión. Es todo un cachondeo, de verdad lo digo. ¿Acaso eres la directora del programa también, Alexia? ¿Qué te crees? La dirección del programa es personal, lo suficientemente preparada para saber si le interesa tener a Olga Moreno sentada ahí o si le interesa que hable en otro lado. Y tú, Alexia, no eres quien para decir ahora que haces su trabajo. Hombre, esto es alucinante. Yo entiendo que tengas de amiga a la otra parte, que quieras defender lo indefendible, pero que le digas al programa lo que tiene que hacer, que le digas al director del programa, oye, es que esta es la que tiene que hablar en su supuesto trabajo, no allí. Pero ¿y tú quién eres, señora? Alexia, y me dirijo directamente a ti. ¿Qué te crees? ¿Que tu opinión es la que decide el destino profesional de los demás? Te alegras, dices, de que Olga vaya a hablar, de que se empaste, de que le paguen. Fijaos si se alegra, que yo creo que le sale un sarpullido de la oreja nada más que de pensarlo. Pero no sé cuánto le habrán pagado, aunque creo que ese tipo de entrevistas se pagan muy bien y Olga no suele hacer muchas. Además, en vísperas de Navidad, dudo bastante que por 4 duros se siente en un de viernes. Le habrán pagado muy bien y eso les corroe por dentro. Que diga esto, yo creo que la desesperación de Alexia Rivas tiene que ser muy grande. Muy chungo tiene que estar el panorama para que esté abriendo la boca en los términos en los que lo está haciendo contra Olga. Es que la falta de generosidad de la que ellos acusan a Olga es la misma que ellos demuestran al no respetar su decisión, al intentar dictarle lo que debe o no debe hacer. Es la típica estrategia de intentar hundir al otro para brillar ellos mismos, y eso, amigos, es algo que no podemos permitir que siga sucediendo en la televisión. Es una manipulación descarada y vergonzosa, un ataque frontal a la libertad individual de una persona. Lo que ha quedado claro, una vez más, es la doble moral y la hipocresía que campa a sus anchas en ciertos programas de televisión. Quieren controlar la narrativa, quieren decidir quién habla y dónde, y sobre todo, quieren que todo gire en torno a sus intereses. Pero Olga Moreno ha demostrado que tiene voz propia y que no necesita la venia de nadie para defenderse y contar su historia. Ella es dueña de su verdad, y eso, a algunos, les revienta los esquemas y les hace temblar de puro pánico, porque la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Y eso es lo que seguiremos haciendo aquí, enteras de salseo, desenmascarando estas verdades incómodas y poniendo al descubierto la cacería mediática. Si os ha gustado este análisis y queréis seguir apoyando la verdad sin filtros, no dudéis en suscribiros al canal. Es totalmente gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir con nuestra labor. Gracias por estar ahí, por vuestro apoyo.